Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal. En este caso vamos a hablar del tema entrevistas. ¿Bien? Cómo prepararnos para la entrevista con un cliente o con un potencial cliente, cómo la vamos a ir llevando y cómo finalizarla. ¿Bien? Respecto al tema de la preparación, a ver, hay un capítulo en el libro de Uri Fisher que se llama Supera el No, que es un libro excelente sobre el tema de negociación, que se denomina Prepárese, prepárese, prepárese. ¿Bien? No tienen manera ya de destacar la importancia de prepararse. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que en las distintas entrevistas se van tirando preguntas como aparecen, no hay una preparación, no se sabe qué va a preguntar. Por ejemplo, si tenemos que hacer una consultoría completa a esa empresa, bien, tenemos que tener pensado cuáles son las preguntas referidas al área comercial, cuáles son las preguntas referidas al área de finanzas, cuáles las preguntas referidas al área de producción, ver cómo se van vinculando, ver la posibilidad de hacer una repregunta útil para lo que nosotros tenemos que hacer a los efectos de establecer un diagnóstico, si es el caso de la primera entrevista que vamos a tener con este cliente. Entonces, lo primero y principal, ineludible, tener una lista, bien, con las preguntas que vamos a hacer, nuestras preguntas guía, bien, clasificadas según el área de la empresa que nos interesa diagnosticar. Otro aspecto importante tiene que ver con conocer el negocio lo mejor posible. Bien, si nosotros tenemos la suerte de saber de antemano, bien, qué tipo de empresa es y cuál es el negocio, bien, tenemos que informarnos, saber qué está pasando en nuestro país, saber cuáles son las últimas tendencias, bien, de tal manera de que las preguntas que le hacemos sean lo más ricas posible. Bien, no es lo mismo preguntar, bueno, sí que imprimís en 3D, bueno, contanos un poquito, a decir, bueno, mira, sabemos que hay impresoras para plástico, impresoras para metal. ¿Vos cuál de estas estás utilizando? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas según tu perspectiva? Es otro el nivel de charla que se puede tener si ustedes antes de la charla están preparados. También es muy importante ser cuidadosos a la hora de preguntar sobre cuestiones privadas de la empresa o de datos que tienen muchísima relevancia y no necesariamente se pueden compartir así porque sí. Entonces tenemos que ser cuidadosos, darle la posibilidad a la otra persona de reservarse su opinión y bueno, ver cómo hacemos para articular nuestro trabajo. Pero este es un punto importante que muchas veces se deja fuera. Si bien en muchos casos vamos a tener la suerte de tener la entrevista grabada para volver a ver una y otra vez y frente a alguna duda ir y consultar el minuto correspondiente, en otras situaciones nos vamos a encontrar que el entrevistado no se va a sentir muy cómodo en que grabemos la entrevista. En ese caso no nos queda otra que tomar notas, ¿bien? Que no nos tenemos que preocupar en ese momento porque quede perfectamente ordenado, porque eso va a ser en un momento posterior al cierre de la entrevista. Ahí lo que tenemos que tomar nota es lo mejor posible de las cosas que van apareciendo y en el mejor de los casos que no sea solamente una persona la que tome notas, sino varias. Es muy común que cuando se entrevistan equipos hay una persona o dos personas que se dedican más que nada a preguntar y otras dos personas que están tomando nota debidamente de lo que está diciendo el entrevistado para después poder cotejar la información y construir el informe de la charla. Finalmente, siempre que terminamos una entrevista, tiene que quedar claro cómo seguimos, ¿bien? Es decir, hacemos la entrevista y hablamos con el cliente y le decimos, bueno, gracias por la información, a partir de ahora nosotros vamos a hacer un análisis de estos datos y a partir de eso nos vamos a volver a juntar para clarificar algunas cuestiones y definir una nueva agenda, ¿bien? Pero no tiene que quedar como algo aislado y muerto, ¿bien? Sino como parte de un proceso donde vamos a ir aprendiendo el negocio para después hacer las recomendaciones correspondientes.